¿Puede un solo individuo convertirse en un ejército? ¿Puede el corazón roto de un rey traicionado transformarse en el arma más letal que la sabana haya conocido? En el panteón de los grandes depredadores existen leones, existen reyes y luego existen leyendas. Hoy no vamos a contar la historia de una simple disputa por el poder. Vamos a desenterrar la crónica perdida de Kai, el león blanco, un fantasma de nieve y furia cuyo nombre alguna vez fue susurrado con reverencia y luego con terror. Esta es la historia de cómo la traición más vil no destruyó a un rey, sino que desató a un dios de la guerra. Están a punto de descubrir por qué la venganza de Kai no fue una batalla. Fue una campaña de aniquilación, una guerra librada por un solo ejército. Si las leyendas de honor, traición y una retribución tan épica que desafía la imaginación hacen que su espíritu se encienda, entonces usted ya ha encontrado su hogar. Considere unirse a nosotros, a Furia Animal, y active la campana, porque cada historia que contamos es un fragmento de la indomable alma del mundo salvaje. Ahora, prepárense, porque en el corazón de África, un reino de paz está a punto de ser teñido por la sangre de la traición. En un valle oculto, protegido por escarpadas montañas y alimentado por un río de aguas cristalinas, existía un reino conocido como el Santuario del Alba. Era un paraíso aislado, donde la hierba crecía alta y verde durante todo el año. Y en este paraíso gobernaba un rey como ningún otro, Kai. No era un león común, era un león blanco. Su pelaje no era del color del hueso o la arena, sino de la nieve recién caída. Un espectáculo tan raro y majestuoso que las otras criaturas lo veían no solo como un rey, sino como un espíritu guardián del valle. Su melena, una cascada de plata y marfil, enmarcaba un rostro de una nobleza imponente y sus ojos, de un azul gélido, no reflejaban la ferocidad típica de su especie, sino una profunda e inteligente serenidad. Kai no gobernaba solo. A su lado estaban Saro y Malek, sus hermanos de camada. No eran blancos como Kai, poseían el pelaje dorado tradicional de los leones. Saro era el músculo, un león enorme y poderoso con una fuerza bruta e inigualable. Malek era el estratega, más delgado, con una mirada astuta, siempre observando, siempre calculando. Juntos, los tres hermanos formaban un triunvirato invencible. Kai era el corazón y el alma, el líder carismático que inspiraba lealtad. Saro era su campeón, el ejecutor de su voluntad. Y Malek era su consejero, el arquitecto de sus estrategias de caza y defensa. Su unidad era la envidia de la sabana, y bajo su gobierno, el Santuario del Alba prosperaba en una paz legendaria. Pero la semilla de la envidia es una planta paciente y crece mejor en la sombra del poder. Malek, el estratega, a pesar de su posición de honor, vivía con un veneno en su interior. Amaba a su hermano, pero odiaba vivir bajo su sombra mítica. El pelaje blanco de Kai, que para el mundo era un símbolo de divinidad, para Malek era un recordatorio constante de que él siempre sería secundario. Veía la adoración en los ojos de la manada, escuchaba los susurros de las otras criaturas sobre el rey espíritu, y cada palabra era como una brasa en su orgullo. Él, el cerebro detrás de la prosperidad del reino, se sentía invisible junto al resplandor de su hermano, y lentamente esa envidia se pudrió hasta convertirse en una ambición oscura y retorcida. Saro, el hermano musculoso, era leal a Kai de forma incondicional. Su mente era simple y directa. Kai era el rey, el líder, y su deber era protegerlo. Malek lo sabía. Sabía que nunca podría poner a Saro en contra de Kai. Por lo tanto, cualquier plan para tomar el poder requeriría neutralizar a ambos. Malek comenzó a tejer su red en secreto. Usó su inteligencia no para el bien de la manada, sino para conspirar. Se reunió con un clan de hienas renegadas en los límites del territorio, bestias crueles y hambrientas
que despreciaban la paz del santuario. Les prometió acceso ilimitado al valle, un festín eterno, a cambio de su ayuda en el momento preciso. El plan de Malek era una obra maestra de la traición, diseñado para usar las propias fortalezas de sus hermanos en su contra. Sabía que una de las mayores amenazas para el valle era un cocodrilo gigante y antiguo que vivía en el recodo más profundo del río, un monstruo al que llamaban el Devorador. Los tres hermanos lo mantenían a raya con patrullas constantes. Malek ideó un plan para crear un conflicto directo. Durante varios días, él y las hienas arrastraron los restos de sus presas cerca del nido del cocodrilo, enfureciéndolo, haciéndolo más agresivo y territorial que nunca. Una mañana, Malek corrió hacia sus hermanos, con el pánico perfectamente fingido en su rostro. «Hermanos, el devorador ha salido del río, ha atrapado a 2 de las leonas jóvenes cerca de la orilla». El instinto protector de Kai y Saro se disparó. Sin cuestionarlo, corrieron hacia el río. Kai lideraba la carga, su pelaje blanco una antorcha de esperanza. «Saro, tú atacas por la izquierda, yo por la derecha. Malek, quédate atrás y corta su retirada si intenta volver al agua», ordenó Kai, sin saber que estaba sellando su propio destino. La escena en la orilla del río era un caos. El cocodrilo gigante, de casi 6 metros de largo, era una furia de escamas y dientes. Las leonas no estaban atrapadas. Malek las había atraído allí con un cebo. Cuando Kai y Saro se lanzaron a la batalla, Malek no cortó la retirada. Hizo una señal, y desde los matorrales, docenas de hienas emergieron, no para atacar al cocodrilo, sino para crear un muro que impidiera a cualquier otra leona de la manada unirse a la lucha. La batalla contra el devorador fue titánica. Saro usó su fuerza bruta para golpear el costado del reptil, mientras Kai, más ágil, esquivaba sus coletazos mortales, buscando una apertura para atacar sus ojos o su vulnerable garganta. Era una lucha desesperada. Y mientras toda la atención de sus hermanos estaba en el monstruo del río, Malek ejecutó la fase final de su plan. Se acercó sigilosamente a Saro por detrás, y mientras el león gigante se preparaba para embestir de nuevo, Malek se abalanzó, no con un rugido, sino con un silencio letal. Sus mandíbulas, afiladas y precisas, se cerraron sobre la pata trasera de Saro. El rugido de sorpresa y dolor de Saro fue terrible. La herida lo hizo tropezar en el momento exacto en que el devorador se giraba. Incapaz de esquivar, Saro fue atrapado por las fauces del cocodrilo, que lo arrastraron hacia el agua en un remolino de sangre y espuma. Kai se giró, paralizado por el horror, al ver a su hermano desaparecer bajo el agua. «¡Saro!», gritó, su voz rota por la angustia. Y en ese instante de distracción, Malek le dio la señal a las hienas. El muro de carroñeros se abalanzó sobre Kai. No lucharon para matar, lucharon para herir, para abrumar. Docenas de cuerpos lo golpearon, mordiendo sus flancos, sus patas, su lomo. Kai luchó con la furia de un dios, pero eran demasiados. Vio a Malek observando desde la orilla, sus ojos fríos y calculadores, y lo entendió todo. La trampa, la traición, herido, sangrando por docenas de cortes y con el corazón destrozado por la pérdida de Saro, Kai fue empujado hacia el borde de un pequeño acantilado que daba al río. Con un último empujón coordinado, cayó. La corriente del río, crecida por las lluvias recientes, se lo tragó y lo arrastró aguas abajo, lejos de su reino, lejos de todo lo que había conocido. Malek observó el río hasta que no hubo rastro de su hermano blanco. Luego se giró hacia la manada, su rostro una máscara de falsa pena. «El rey ha caído», rugió. «Nuestro valiente Kai y nuestro fuerte Saro han sido asesinados por el devorador. Pero yo, Malek, he sobrevivido, y yo los vengaré. A partir de hoy, yo soy su rey». La manada, confundida, en shock y sin sus verdaderos líderes, aceptó en silencio la nueva jerarquía. El traidor se había sentado en el trono, pero Kai,
no estaba muerto. A kilómetros río abajo, su cuerpo maltrecho fue arrastrado a una orilla fangosa en las profundidades de una jungla desconocida. Estaba roto, física y espiritualmente. Durante días yació entre la vida y la muerte, su magnífico pelaje blanco manchado de sangre y barro, su mente atormentada por la imagen de la traición de Malek y la muerte de Saro. El dolor era un océano negro que amenazaba con ahogarlo. Pero en lo más profundo de ese océano de desesperación, una pequeña brasa se negó a extinguirse. Era la brasa del amor por su hermano perdido. Era la brasa del deber hacia su reino usurpado. Y lentamente, muy lentamente, esa brasa se convirtió en una llama. Y la llama se convirtió en un infierno. El rey pacífico, el espíritu guardián, murió en esa orilla fangosa. Y en su lugar se levantó algo más, un superviviente, un cazador, un fantasma alimentado por un único y absoluto propósito. Kai ya no era un rey que lideraba una manada. Se dio cuenta de que para derrotar a Malek y a su ejército de hienas, no podía simplemente regresar y luchar. Necesitaba convertirse en algo que ellos no pudieran entender, algo que no pudieran prever. Si ellos eran un ejército de números, él se convertiría en un ejército de uno. Si ellos controlaban la tierra, él usaría la propia selva como su arma. Su venganza no sería una batalla por el trono, sería una campaña de terror, una guerra de guerrillas, una disolución metódica y aterradora de todo lo que su hermano traidor había construido. La leyenda de Kai, el rey blanco, había terminado. Ahora comenzaba la leyenda de Kai, el ejército de un solo hombre. Y la selva sería su cuartel general, su forja y su campo de exterminio. La jungla en la que Kai había despertado era un mundo completamente diferente a sus praderas natales. Era un laberinto de árboles gigantescos, lianas gruesas como serpientes y una penumbra perpetua rota por afilados rayos de sol. El aire era denso, húmedo y lleno de los sonidos de criaturas que nunca antes había escuchado. Para un león de la sabana, este lugar debería haber sido una tumba verde, pero para el nuevo Kai, se convirtió en su santuario y su campo de entrenamiento. El dolor de sus heridas era un fuego constante que lo impulsaba, y cada día de supervivencia afilaba sus instintos hasta un punto sobrehumano. Aprendió a moverse en silencio. Su pelaje blanco, que en la sabana era un faro, aquí se convertía en un camuflaje fantasmal entre la niebla matutina y los claros de luna. Aprendió a usar el terreno elevado, a observar desde las ramas de los árboles como un leopardo. Aprendió a cazar presas diferentes, monos astutos, jabalíes feroces y hasta serpientes venenosas. Cada caza exitosa no solo lo alimentaba, sino que le enseñaba una nueva lección de sigilo, paciencia y eficiencia letal. Su cuerpo, antes majestuoso y noble, se transformó, perdió peso, pero cada gramo de grasa fue reemplazado por músculo denso y fibroso. Se convirtió en una silueta más compacta, más baja, una máquina de matar perfectamente adaptada a su nuevo entorno. Sus ojos azul gélido perdieron toda serenidad. Ahora eran como dos fragmentos de glaciar, observando el mundo con una intensidad depredadora y una inteligencia aterradora. Mientras tanto, en el santuario del alba, el reinado de Malek se convertía en una tiranía. Las hienas, ahora envalentonadas, aterrorizaban a la manada. Las leonas eran forzadas a cazar para ellos, y los cachorros vivían en un estado de miedo constante. Malek gobernaba con paranoia, viendo traidores en cada sombra, incapaz de inspirar la lealtad que Kai comandaba sin esfuerzo. El paraíso se había podrido desde dentro. Después de meses de recuperación y adaptación, Kai supo que estaba listo, pero no regresó a su hogar rugiendo y buscando una confrontación directa. Eso habría sido un suicidio. Regresó como un fantasma, usando rutas secretas que solo él conocía. Su primera fase de la venganza no fue un ataque,
Fue una campaña de guerra psicológica, diseñada para desmantelar el arma más grande de Malek, su ejército de hienas. Kai comenzó a acechar a las patrullas de hienas en los límites del territorio. No las atacaba en grupo. Utilizaba la selva como su cómplice. Provocaba pequeñas avalanchas de rocas para separar a una o dos hienas del grupo principal. Usaba su conocimiento del viento para enmascarar su olor, apareciendo y desapareciendo como un espectro. Las hienas, criaturas supersticiosas por naturaleza, comenzaron a entrar en pánico. Hablaban de un demonio blanco que acechaba en la jungla, un espíritu vengador que las castigaba. Sus números comenzaron a disminuir, no por una masacre, sino por una erosión lenta y aterradora. Las patrullas se negaban a alejarse demasiado, su cobardía superando su lealtad a Malek. La segunda fase de la guerra de Kai fue sabotaje. Sabía que Malek dependía de las leonas para cazar. Una noche, Kai se infiltró en el territorio y en lugar de atacar, guió a las grandes manadas de presas lejos de las zonas de caza habituales, hacia valles remotos y de difícil acceso. Creó un desierto de comida alrededor de la Roca del Rey. Las cazas de las leonas comenzaron a fracasar. El hambre se apoderó de la manada y de las hienas, y la tensión entre los dos grupos se volvió explosiva. Malek, incapaz de proveer, perdía el control día a día, su reinado sostenido únicamente por el miedo. Fue entonces cuando Kai decidió rebelarse, pero solo a quien importaba. Se acercó a Sarabi, la vieja y sabia matriarca, la única que nunca había creído en la muerte de Kai. La encontró bebiendo sola al amanecer, cuando ella lo vio emerger de la niebla, más delgado, más letal, con ojos que contenían un universo de dolor y furia. No sintió miedo, sino una oleada de esperanza. Kai no le pidió que luchara, le dio una simple instrucción. Cuando llegue el momento, lleven a los cachorros al lugar más alto de la Roca del Rey y no interfieran. La guerra que viene no es para ustedes. El acto final de Kai fue una obra maestra de estrategia y cebo. Sabía que para destruir a Malek tenía que aislarlo de las pocas hienas leales que le quedaban. Durante una tormenta eléctrica, una noche en que el cielo rugía con tanta furia como su propio corazón, Kai atacó el campamento principal de las hienas. Pero no fue un ataque frontal. Usó la técnica de golpear y correr, apareciendo en un lado del campamento, creando el caos y desapareciendo en la oscuridad antes de que pudieran reaccionar, solo para reaparecer en el otro extremo segundos después. Parecía estar en todas partes a la vez. Parecía ser una manada entera, un ejército. Las hienas, aterrorizadas y confundidas por el demonio blanco que las atormentaba en medio de la tormenta, huyeron en todas direcciones, rompiendo filas y abandonando a su rey. Malek, enfurecido y humillado por la cobardía de sus aliados, se quedó solo, rugiendo a la lluvia. Y fue entonces cuando Kai se presentó. Salió de la cortina de agua, su pelaje blanco pegado a su cuerpo, haciendo que cada músculo y cada cicatriz fueran visibles bajo la luz de los relámpagos. Se detuvo a 20 metros de su hermano. El aire crepitaba, no solo por la electricidad de la tormenta, sino por el odio puro que emanaba de los dos leones. ¡Tú!, siseó Malek, su sorpresa rápidamente reemplazada por una furia desafiante. «Deberías estar muerto». «La muerte era un lujo que no me permití», respondió Kai. Su voz era el sonido de rocas rompiéndose. «Te di un reino, hermano. Te di mi confianza. Y tú mataste a Zaro. Lo arrojaste a la oscuridad». «Él era un tonto leal a un rey aún más tonto», escupió Malek. «El trono debería haber sido mío. Yo soy el cerebro. Yo soy el poder». «No», dijo Kai, dando un paso lento hacia adelante. «Tú eres solo un eco, una sombra. Y ahora la oscuridad viene a reclamarte». La batalla que siguió no fue un duelo de reyes, fue una ejecución. Malek, a pesar de su astucia, nunca había sido un verdadero guerrero. Su poder se basaba en el engaño y en los números de otros. Kai, en cambio,
Se había forjado en el infierno de la supervivencia solitaria. Cada movimiento era eficiente, cada golpe tenía un propósito. Esquivó el torpe ataque de Malek y respondió con una serie de golpes rápidos y brutales. No apuntaba a la garganta para un final rápido, apuntaba a las patas, a los hombros, desmantelando a su hermano pieza por pieza, tal como Malek había desmantelado su vida. Derribado, inmovilizado y aterrorizado, Malek miró a los ojos de su hermano. No vio al rey pacífico que había conocido, vio a un ejecutor impasible, un avatar de la retribución. «Kai, por favor», susurró. Kai se inclinó sobre él, el rostro impasible, mientras la lluvia lavaba la sangre. «¿Le pediste piedad a Zaro antes de empujarlo a la muerte?» «No, el juicio ha terminado». Con un movimiento final, rápido y misericordioso en su finalidad, Kai terminó con el sufrimiento de su hermano. El rey traidor estaba muerto. Al amanecer, la tormenta había pasado. Kai, solo, se paró en la cima de la roca del rey. Observó su valle herido pero no destruido. Las leonas emergieron con Sarabi a la cabeza y se inclinaron ante él, no solo como su rey que regresaba, sino como su salvador. La leyenda de Kai, el ejército de un solo hombre, se había completado. Gobernó el santuario del alba por el resto de sus días, no con la serena paz de su juventud, sino con la sabiduría vigilante de alguien que había visto lo peor de la naturaleza y de la traición. Nunca volvió a confiar plenamente, y sus ojos azules siempre conservaron un destello de la tormenta que había soportado. Se convirtió en un rey justo, un rey poderoso, pero sobre todo en un recordatorio eterno de que incluso la luz más pura puede ser forzada a librar una guerra desde las sombras. La venganza de Kai fue una obra de arte estratégica, una campaña librada por un solo ejército. Pero, ¿creen que al final, al mirar su reino restaurado, alguna vez pudo perdonarse a sí mismo por la brutalidad en la que se tuvo que convertir para lograr la justicia? ¿O la victoria siempre tuvo el sabor amargo de la pérdida? Queremos leer sus teorías en los comentarios. Si esta leyenda de un rey traicionado y su guerra solitaria te ha dejado sin palabras, muestra tu respeto con un like monumental. Comparte esta historia épica de retribución para que el mundo conozca la furia de un ejército de un solo león. En Furia Animal, sabemos que las guerras más grandes a menudo se libran dentro del corazón de un único y decidido guerrero.